¿Qué pensarías si te dijera que las momias más antiguas del mundo no son egipcias? Y no solo eso, fueron hechas por una cultura que vivía en uno de los lugares más secos del planeta, mucho antes de que los faraones soñaran con las pirámides. Quédate hasta el final y te cuento cómo un pueblo olvidado del norte de Chile desafió todo lo que creíamos saber sobre la historia de la muerte y de la humanidad. Hace más de 7.000 años, en las costas del desierto de Atacama, existía una cultura que vivía de la pesca, la caza y la recolección. Eran los Chinchorro, no construían palacios, no tenían templos, ni ejércitos, ni escritura, pero dejaron algo que ningún otro pueblo en el mundo hizo primero: momias. Sí, antes de los egipcios, antes de cualquier otro imperio, los Chinchorro ya momificaban a sus muertos. No por religión organizada ni por culto a reyes. Lo hacían por una razón mucho más humana: el vínculo con sus seres queridos. Y aquí es donde empieza lo realmente fascinante. Mientras otras culturas reservaban la momificación para los poderosos o figuras sagradas, los Chinchorro momificaban a todos: hombres, mujeres, niños, ancianos, incluso bebés que habían nacido muertos. Para ellos, la muerte no era el final, sino una transformación, y todos merecían ese paso. La técnica era tan elaborada que parece imposible para una cultura sin herramientas complejas. Primero extraían los órganos, los músculos e incluso los huesos. Luego rellenaban el cuerpo con materiales como arcilla, ceniza o fibras vegetales. Después reconstruían el cuerpo, colocaban una máscara de barro sobre el rostro y lo pintaban. Algunas momias tienen un tono rojizo, otras son negras, hechas con manganeso. Y no eran todas iguales. Con el tiempo, desarrollaron distintos estilos de momificación, cada uno con su propia técnica, y se cree que representaban cambios en su cosmovisión o adaptación al entorno. Lo más impresionante es que no lo hacían por estética o prestigio. No hay tumbas monumentales, no hay ajuares lujosos. Las momias se encontraban en sitios comunes, cerca de sus aldeas, como si quisieran mantener cerca a los suyos incluso después de la muerte. Y por siglos, nadie supo de ellas. Fue recién en el siglo XX cuando arqueólogos comenzaron a desenterrar estos cuerpos. Al principio no creían lo que veían. No podía ser posible que estas momias fueran más antiguas que las de Egipto. Pero los análisis no dejaban lugar a dudas. Algunas datan de más de 5.000 años antes de Cristo. 2.000 años antes de la primera momia egipcia. Esto cambió por completo lo que sabíamos sobre los rituales funerarios. Demostró que la necesidad de honrar a los muertos no nació en grandes civilizaciones, sino en pequeños pueblos que apenas sobrevivían entre el mar y el desierto. Y entonces llegó la pregunta clave: ¿por qué lo hacían? Las teorías son muchas. Algunos creen que era una forma de sobrellevar el duelo, mantener presente al ser amado. Otros piensan que veían al cuerpo como un recipiente sagrado que debía preservarse hasta completar su viaje espiritual. También se ha planteado que, en una zona tan árida y dura, mantener a los muertos cerca era una forma de mantener la unidad del grupo. Pero más allá de las teorías, lo que sorprende es la intención. No hay rastros de jerarquías, ni evidencia de que fueran gobernados por líderes religiosos. Era un acto comunitario, íntimo, profundamente humano. Y justo cuando creías que no podía ponerse más interesante, viene lo que nadie se esperaba. Uno de los hallazgos más impactantes fue el de una momia infantil con una estructura facial reconstruida de tal forma que sugería una sonrisa. No es un gesto de tortura ni deformación. Era intencional. Los arqueólogos creen que, para los Chinchorro, los niños no solo debían ser preservados, sino recordados con alegría. Ese detalle, una sonrisa hecha en arcilla, podría ser la prueba más antigua de un intento humano por celebrar la vida incluso después de la muerte. Y eso cambia todo, porque ya no se trata solo de técnicas funerarias o datos arqueológicos. Se trata de empatía, de duelo, de amor, de una cultura que decidió, hace miles de años, que ningún ser querido debía desaparecer del todo. Hoy, las momias Chinchorro
han sido reconocidas como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y aunque siguen siendo estudiadas, analizadas y debatidas, su mensaje ya está claro. No necesitas ser un imperio para dejar huella. Solo necesitas cuidar de los tuyos, incluso cuando ya no estén. Las momias más antiguas del mundo no nacieron de faraones ni de templos dorados. Nacieron de un pueblo pescador, en el rincón más seco del planeta, y de un amor que ni la muerte pudo borrar. ¿Te esperabas esta historia? ¿Qué otro tema olvidado de la historia quieres que te cuente? Dale like, suscríbete, comenta, activa la campanita. Para más datos históricos contados como deben ser en Te la cuento como es.